Hoy contamos con la presencia de una autora que no es asturiana, aunque un cachito de su corazón sí, ¿no? Por la parte que le corresponde. Yo la conocí hace muchos años, ella es periodista y ha escrito un libro que, bueno, que le toca muy de cerca, porque ella era una chica, luego tuvo un hijo, luego tuvo una hija, y de ahí, de todas esas experiencias, pues da para un libro y para muchos más, me imagino, ¿no? Luz Bartibas, bienvenida. Gracias. Bueno, el libro que hoy presentamos lleva por título El síndrome de mamá osa, ya dice bastante, pero por si acaso hay un subtítulo que es Un divertido viaje por la aventura de ser padres. ¿Les suena? Y divertido no está entre comillas, no, porque es verdad que hay diversión, pero qué complicado es, me imagino, ustedes, los que son padres, han sido padres o tienen a padres cercanos, se dan cuenta de las dificultades y las complicaciones por las que viven unos padres por sus hijos. Bueno, pues de muchas cosas sobre este tema nos hablará Luz, porque es de lo que nos habla en este libro, editado por Nobel. Y como siempre, damos también la enhorabuena, aparte del autor, al editor, por confiar en un texto y por animarse a publicarlo, especialmente en los tiempos tan difíciles que vivimos. Así que enhorabuena, editorial, enhorabuena, autora. Y bueno, pues Luz nos hablará, pero tenemos una presentadora que nos va a introducir propiamente en el acto, que seguro también ustedes conocerán, compañera, periodista, a la cual le damos la bienvenida. Estamos encantados de tenerla, Irene Alonso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y lo dicho, ella comenzará a hablarnos de este síndrome de mamá osa, perdón. Les invitamos, como siempre, y hoy también de una forma especial, porque el tema, pues ustedes lo conocerán, a que participen, a que pregunten, a que comenten a lo largo de todo lo que se hable aquí y de cualquier cuestión que se les vaya ocurriendo. Así que bienvenidos, invitados están doblemente, anímense a que esto sea realmente un foro abierto. Así que sin más, comenzamos. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Voy a explicar un poco el por qué estoy aquí. Y voy a leer porque si no yo me pongo muy nerviosa y prefiero, como quiero decir algunas cosas y que tengan conexión, pues prefiero leerlo. Conocí a Luz Bartibas a principios de los 90 en Radio Asturias. Ella era periodista de la SER, trabajaba en la onda media, y yo era una universitaria un poco pirada que colaboraba en la cadena de los 40 principales, también allí en la calle Asturias, en Oviedo. A mí de aquellas, lo de la información, la actualidad, el periodismo, no me tiraba demasiado, no me llamaba demasiado la atención y no tenía demasiada relación con la gente que estaba abajo en la redacción. Pero con Luz Bartibas, era un tanto diferente, porque le gustaba la música como a mí, le gustaba la literatura como a mí, compartíamos novelas. Tenía una vena teatrera muy parecida a la mía, hicimos nuestros pinitos en la radio, en el teatro, en la radio, ¿no? Y compartíamos amistad y sobre todo muchas risas con Pepe Colubi, que me imagino que todos lo sabéis, es el que hace el magnífico prólogo de este síndrome de mamá osa que hoy presentamos. Cuando me convertí en el rostro de Panorama Regional hace 20 años ya, me dio uno de los abrazos más sinceros que me dio toda la gente de la emisora, y supe que desde aquel día Luz y yo íbamos a ser cómplices. Pero claro, Luz se marchó de la emisora, yo me marché a otra tele, hemos tenido, bueno, pues caminos diferentes y perdimos el contacto, que es lo que suele pasar. Pero ahí llega la clave. Gracias a mi maternidad, gracias a convertirme también en una mamá osa, volví a saber de ella. Y esto creo que se lo acabo de contar ahora porque nunca había dicho que mi primer contacto después de tantos años con ella fue a través de la revista Ser Padres. Porque me imagino que, como muchos otros, con estas maternidades tardías y tan controladas y que queremos estar tan bien informados,
antes del positivo del predictor, mi casa empezó a llenarse de revistas y de publicaciones, de todo tipo de libros sobre la maternidad. De hecho, lo contaba antes cuando estábamos charlando, hubo un tiempo que mis neuronas, bueno, yo creo que mi única neurona en aquel momento, solo se entretenía con lecturas sobre la maternidad. Y los lazos y los botones rosas, azules en mi caso la primera vez, pero era lo único con lo que yo me entretenía. Y fue así como descubrí que Luz, mi amiga de la emisora, mi amiga de juventud, colaboraba en la que se había convertido en una de mis Biblias en aquella época de mi vida, ¿no? Que era la revista Ser Padres. Ahí leí cómo elegir el nombre de tu hijo, teniendo en cuenta que los apellidos, que los diminutivos. Me acuerdo de aquel artículo porque me hizo mucha gracia y me hizo que, o sea, es una de las razones, no la única ni la más importante, pero sí que pensé en si el nombre de mi hijo, Lucas, le pegaban los apellidos que iba a tener después, ¿no? Y también aprendí a comprar los zapatos de los niños y los cólicos de los lactantes y cantidad de cosas que descubres leyendo estas revistas. Que si me sirvió de tanto, si me sirvió de algo leer tanto sobre el embarazo, sobre el parto, sobre la crianza, pues no lo sé, pero me mantuvo entretenida, pues las bajas maternales, las panzas, he tenido varias. Y me hizo llegar a situaciones muy ridículas porque mi primer parto se dilató 2 semanas y había leído en una revista femenina, en un libro, que si te ponías a gatear por el pasillo, la cabeza del bebé se encajaba. O sea, llegamos a hacer cosas un tanto ridículas gracias a esas publicaciones. Bromas aparte, en algunas lecturas que yo hice de libros sobre maternidad, lactancia, crianza y demás, no me aportaban demasiado más que, bueno, datos a lo mejor sobre psicología evolutiva, sobre fisiología, sobre asuntos y tal, porque muchas veces no me identificaba con la autora, con los autores, pues porque hay muchos libros americanos que tienen una vida diferente y entonces pues hay cosas que no las puedes llevar en tu caso a la práctica. Otros eran como muy edulcorados, ¿no? La maternidad es fantástica. Bueno, pues sí, yo estoy contenta de tener a mis hijos, pero la maternidad así en abstracto, pues no sé si es tan fantástica, ¿no? Y hay otros que son muy crudos, que son muy médicos, son muy tal, y de repente no sabes si estás leyendo sobre un trabajo de parto, o sea, sobre el proceso del parto, o si estás leyendo La matanza de Texas. Y hay libros que esconden ciertas partes de la maternidad, esas partes menos agradables, pues la depresión, el dolorcillo, los problemas de pareja. Y hay otras lecturas que también te inducen a tener un horror, un terror, un pánico absurdo y absoluto a los profesionales que te van a ayudar esos días, que son los obstetras, las matronas y las enfermeras, como que están ahí para hacerte rabiar, ¿no? Hay libros de todas clases. Por eso leer a Luz, primero en la revista Saber Leer y ahora en este libro, me ha venido muy bien. Y yo, la gente que me conoce sabe que cuando a mí me va muy bien una cosa, sea una crema, sea una marca de ropa o sea una marca de macarrones, yo lo recomiendo. Porque es sencillo, porque aborda incluso los momentos duros, que los hay, pero lo hace con sentido del humor, que eso es algo que también nos une, y con un sentido común, pues que en estos tiempos que corren es muy complicado. Y porque además, sí, yo soy una mamá osa, tengo todo el síndrome, y aunque no sé hacer croquetas, y tampoco tengo un grupo de WhatsApp, los que hayan leído la novela, el libro, o los que lo vayáis a leer, sabéis por qué digo esto, para seguir al tanto de los deberes, del trabajo de manualidades que tienen que llevar los chiquillos al día siguiente, creo que lo hago lo mejor que sé. Y me imagino, bueno, mis hijos ahora tienen 6 y 9 años y de momento me he sentido muy identificada en esa primera parte, esos primeros capítulos de lo que cuenta Luz en el libro. Y me imagino que dentro de unos añinos, no demasiados, tendré que releer porque yo soy también de las que se preguntan, ¿me lo matarán en el instituto? Que es uno de los capítulos que cuenta Luz con muchísima gracia.
pero con mucho realismo en el libro porque nos lo preguntamos todas. Espero que disfrutéis mucho de la lectura y además, como Luz Bartibas es una tía muy moderna, muy enrollada y que tiene una presencia bárbara y muy inteligente en las redes sociales, os invito a que interactuéis con ella, que esto provoque debate, conversaciones y esa gran corrala que es Facebook, que nos recuperó como amigas, como contactos, pues que sirva también para promover las relaciones entre madres, porque en el fondo somos todas osas, ¿no? Gracias por confiar en mí y, como suelo decir, soy fan. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Irene, por tus palabras. Me asombra que me hayas seguido en la sombra con ser padres, pero bueno, está muy bien. Me encanta que las dos que me estáis presentando pues seáis vosotras con quienes compartí horas de trabajo en dos de los medios de comunicación de los que mejor recuerdo guardo y de donde más aprendí durante mis años de trabajo aquí en Asturias, que fueron Radio Asturias de la cadena SER y La Voz de Asturias. También quiero dar las gracias a la librería Cervantes, a Conchita, por dejarme las instalaciones para este evento. Muchas gracias a todos por venir, a familiares, amigos, a compañeros, a colegas, por acompañarme en este día que es muy especial para mí. Aunque este libro, El síndrome de Mama Osa, ya se ha presentado en Madrid, concretamente en Valdemoro, que es donde resido, considero este acto en Oviedo la presentación oficial y la que más ilusión me hace, y la verdad es que también es la que más me emociona por el reencuentro con viejos amigos y compañeros. La verdad es que esta presentación se la debía a Oviedo, primero porque la editorial que ha publicado la obra y publicado la obra es Ediciones Nobel, asturiana, obetense, y para mí era obligado. Y segundo porque yo he vivido muchos años aquí en Oviedo, me considero medio de aquí, mi carrera profesional se forjó en los medios asturianos, y sin este bagaje laboral a mis espaldas, recién terminada la carrera de periodismo, este bagaje profesional forjado a base de ruedas de prensa, de partidos, sindicatos, asociaciones, plenos de la Junta General del Principado, del Ayuntamiento, de manifestaciones, de huelgas de la minería, convocatorias culturales y, como no, de los Premios Príncipe de Asturias, nunca hubiera logrado tener el suficiente rodaje para atreverme a escribir. He nombrado a los Premios Príncipe de Asturias y no quiero comenzar a hablar de este libro sin darle las gracias a Graciano García, ya que sin su propuesta para que escribiera este libro, que llegó en un momento personal y profesional más que oportuno, nunca hubiera existido. Todos conocemos a Graciano desde hace muchos años por su gran trabajo por Asturias y por supuesto por la creación de los Premios Príncipes, hoy Princesa de Asturias, Premios Príncipe de Asturias, hoy Princesa de Asturias, que tanto prestigio han traído a España. Por eso, cuando Graciano me ofreció escribir un libro, después de haber leído durante varios meses mis peregrinas intervenciones en Facebook, peregrinas e incendiarias intervenciones en Facebook, no puedo agradecer más a los dioses que le dotaran de tan buen olfato para descubrir que tras mis rifirrafes en las redes sociales con radicales de uno y otro extremo, con antiabortistas, con machistas pesados, con homófobos colombianos, que eran los más combativos y cerriles, pues había muchas historias que contar. Quizá lo que haya salido del horno finalmente no sea lo que te hubiera gustado, Chano. ¿Estás por ahí? Sí. Presente. Vale. Pero sí que creo que aborda temas de rabiosa actualidad que preocupan a la sociedad de tal manera que yo creo que están obligando a que incluso profesionales como las fuerzas de seguridad del Estado tengan que intervenir como consejeros, incluso en aspectos de la educación y la familia, cosas que hace tan solo 10 años no podíamos sospechar y que la verdad me parecen tremendo. Yo solo espero no haberte defraudado con esta historia de Madres Osas, ni a ti ni a todos los que la lean, y desde luego que podamos celebrarlo con unos vinos en Cospedal. Eso queda acordado.
Bueno, quiero destacar también, antes de hablar del texto propiamente dicho, que el síndrome de Mama Osa tiene unos preciosos dibujos y una preciosa portada y unos divertidos dibujos del ilustrador gijonés Marco Paraja Corbato, en que en cada uno supo plasmar la idea que yo buscaba de cada capítulo, unos dibujos tipo cómic que, bueno, yo creo que dan el clavo. Y también quiero destacar la intervención de otro asturiano internacional, o nacional, por decirlo de alguna manera, que es Pepe Colubi, que se prestó, como siempre, dispuesto a hacer el prólogo de un libro sobre algo que en realidad no le tocaba muy de cerca, ya que él no es padre, ni lo que se habla en el libro es un tema de lo que él se prodiga en sus programas y en sus libros. Sin embargo, Pepe sí ha sabido dar su punto de vista como hijo, con su sentido del humor tan particular. No en vano, cuando se lo propuse y leyó las primeras líneas del texto, me llamó y me dijo: Luz, ¿estás segura de que yo soy el más indicado para hacer el prólogo de este libro? Y yo le contesté: pues por supuesto que sí. Me conoces desde hace más de 20 años, siendo una jovenzuela, soltera, inexperta, y me conoces ahora que soy una casada, madura y experimentada madre de 2 hijos adolescentes. Tienes material de sobra y muchísima imaginación. Y él contestó: vale, pero eso sí, Luz, sin cochinadas. Y salió un prólogo, bueno, que él solo vale el libro entero. No podía ser de otra forma. El síndrome de Mama Osa, ya una vez puestos en faena, pues nace a raíz de unos artículos que escribí en un blog que abrí así, porque necesitaba escribir algo más que lo que hacía en Facebook, y abrí un blog con un tema y un incidente que me tocaba personalmente. Este incidente, que tuvo consecuencias nefastas para la salud de uno de mis hijos, afortunadamente ya superadas, me hizo pensar en cómo nos estamos comportando los padres modernos. Los padres de hoy nos quejamos de que los niños hoy en día son agresivos, son maleducados, son desobedientes, son irresponsables. Pero lo que me hizo darme cuenta de ese suceso es que en realidad los niños muchas veces, no voy a decir siempre, pero muchísimas veces, y sobre todo en casos así, son un fiel reflejo de lo que somos los padres. Los niños, si nos ven hacer las cosas mal, creerán que eso es lo que hay que hacer, y ellos van a reproducir ese comportamiento hasta que llegue el momento en que puedan darse cuenta, si es que lo hacen alguna vez, de que ese no es el camino. El exceso de protección es el problema. La protección a los hijos es un instinto innato en los seres humanos, también en los animales. Lo vemos en los osos, lo vemos en los lobos, lo vemos en los perros, en los mamíferos, incluso en las aves. El problema surge cuando la protección sobrepasa la barrera de lo normal y comenzamos a proteger, o mejor dicho, a sobreproteger, a inmiscuirnos en asuntos que los propios niños deberían resolver ellos solos y solucionar. Nos metemos en cosas tan tontas como una pelea de niños de 6 años por una goma de borrar, que coge la profesora intervenga, protestamos porque la redacción no ha sido, que creemos maravillosa, no ha sido la elegida, por un papel protagonista, cosas que, bueno, son pequeñas frustraciones que los niños tienen y que no les ayudamos a que ellos asuman esa frustración, porque tienen que empezar ya desde pequeños a asumirlo, ¿no? Todo lo que les hace sufrir, pues intentamos apartarlo de ellos, ¿no? Y eso no nos damos cuenta que eso ayuda a crecer y a madurar como nos pasó a nosotros. Sin embargo, ahora los padres intervenimos para todo, con el fin de que no sufran y para que no se les estropee la felicidad. Puede que sí, que la idea, el objetivo sea que los niños no... Pues eso, mi hijo que no sufra, que sea el más feliz del mundo, pero yo creo que hay algo más, y es ya no solo que el niño tenga todo lo que yo no pude tener, sino demostrar también al resto de padres que yo sí sé y yo sí puedo dar a mi hijo lo que necesita y lo que quiere. O sea, es una demostración de que quienes quieren quedar bien en realidad son los padres con el resto del grupo, porque creen que así son mejores padres. Entonces, lo que se plantea en el libro es que si a un niño le separas de un conflicto que él ha creado y no le haces responsable de algo como niño que ha hecho mal y debe asumir sus consecuencias, yo me planteo, y nos deberíamos plantear, cómo va a aprender y a madurar y a saber que eso está mal y que no se debe repetir. Si, como en el incidente que, bueno, se cuenta veladamente en el libro, una madre o un padre respalda una mala acción, el niño, si ve que lo respaldan sus padres, lo va a volver a repetir.
Y luego nos vamos a encontrar, pues que si lo sigue haciendo, con adolescentes, pues como los que nos encontramos a veces, no todos, afortunadamente, indeseables, irresponsables, inmaduros, agresivos hasta con sus propios padres, que no aceptan un no por respuesta y que no saben convivir con el resto del grupo. A lo mejor sí con su grupo, pero no con el resto de la sociedad. Por eso el síndrome de mama osa es un ejercicio de autocrítica mía y de toda la sociedad, o por lo menos del conjunto que a mí me rodea, ¿no? Y de lo que yo he estado viviendo durante estos 16, 17 años que tiene mi hijo mayor. Bueno, a mí cuando Graciano me encargó el libro me puso una condición y me dijo que tenía que ser yo. Yo creo que lo he cumplido. Yo no doy dogmas, no siento cátedra, es una opinión mía de lo que yo vivo, de lo que a mí me parece, unas conclusiones que yo saco a raíz de, bueno, de analizar lo que veo. Pero no es un libro aburrido de leer, creo, ¿no? Y Irene está aquí para decirlo, creo que Susana también lo ha leído. Yo cuento muchísimas anécdotas, lo adorno con muchas anécdotas, con historias reales, todas reales. Unas personales, otras de otros compañeros, de otros amigos, que me han parecido significativas, graciosas, ilustrativas. Algunas pueden parecer, esto es imposible, no. Otras, la mayoría de la gente te dice, anda, pues esto me ha pasado a mí, esto es lo mismo que me ha pasado a mí. Pues efectivamente. El libro se divide en 3 partes. La primera abarca desde el mismo momento del nacimiento, el momento que te lo ponen en brazos, hasta que entra en el colegio. Entonces, bueno, pues es digamos la parte más tierna, porque es la dedicada al momento en que la mamá está más sensible, todo le afecta, recibe consejos contradictorios por parte de toda la familia, incluso de las amigas, existe una rivalidad entre las propias mamás, a ver quién habla antes, quién anda antes, quién hace la caca más gorda, Entonces, el tema de los percentiles, que también es una cosa que agobia muchísimo, el tema de la lactancia. Entonces, bueno, pues aquí el consejo es que cada una haga lo que quiera sin que nadie interfiera en su decisión y que sobre todo jamás se sienta culpable por la decisión que adopte, nunca, porque cada una es ella misma y sus circunstancias. Cada niño es diferente, aunque luego haya situaciones muy parecidas y todos sigan un mismo patrón, pero cada circunstancia, cada mujer es diferente, lo lleva de una manera y eso es lo que hay que aceptar, no hay que compararse con los demás. Es difícil, pero es que es la única manera de sobrevivir. La segunda parte es más cañera, porque aquí es donde realizo la mayor autocrítica que antes comentaba, porque es la etapa de la infancia donde se modela la personalidad del niño. Y sobre todo hago mucho hincapié en ese móvil. Ya. Y aquí hago hincapié, el WhatsApp. Aquí hago hincapié, baja el volumen. En la importancia de la participación. Repito, en la segunda parte hago mucha hincapié, ya que se dedica a la parte de la escolarización del niño, sobre todo esa parte tan amplia de la infancia en la que el crío pasa muchísimas horas en la escuela, que parece que no le damos importancia, que los niños van allí a estudiar, vuelven a casa y ya está. Y a veces los padres como que no le damos importancia a lo que ocurre en la escuela, salvo lo que le pasa a mi hijo, ¿no? Por eso hago hincapié en la importancia de la participación activa y sobre todo positiva de los padres en los colegios. No solo participación en las fiestas, en carrozas, en carnavales, sino participación más efectiva, como participación en las AMPAs, en los consejos escolares, en participación de eventos, en mercadillos, en cosas en las que sí, bueno, pues que sí está bien que se pase bien, pero que no se convierta aquello en unas... Sobre todo las AMPAs no sean comisiones de festejo, sino que sirvan realmente para algo, para una participación en el que no haya siempre suspicacias entre la dirección de los colegios y los padres, porque luego empiezan a crearse, sobre todo en lo que yo llamo los corrillos de la verja, empiezan a crearse ahí unos grupos en los que lógicamente siempre tienes que comentar con la amiga, con la otra, y empiezas pues el niño me ha dicho esto, pues esto otro, pues no ha venido el profesor, pues ¿por qué no habrá venido? Pues que se ha cogido una baja, vete a saber, si es que estos tienen muchas vacaciones y encima se cogen y tal. Empiezan a crear una especie de bulos y a veces no sabemos ni de lo que estamos hablando. O ahora resulta que desde el colegio ponen tal normativa. Eso ha sido porque la directora no le apetece venir por las tardes y claro, no sé qué. Y no,
muchas veces esas directivas vienen de arriba, vienen de la consejería, vienen del ministerio, y si no estás metido en los órganos, metido, por lo menos informado de los órganos del colegio, pues no te enteras, y lo que creas es un bulo y unas mentiras que claro, a veces eso daña el ambiente escolar, ¿no? Y luego, bueno, pues eso hace daño a los niños, porque los niños ya se les predispone en contra del colegio, les predispones en contra de otros padres, en fin, es todo un mundo ahí que hago ahí de verdad una crítica, quizás sea la más dura de todas, pero es real, es real. Yo, todo el mundo que lo ha leído y me ha dicho, es que sí que es cierto que yo me veo reflejado en eso, y la mayoría de las veces la gente te dice como víctima, ¿no? De esos corrillos de verja, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que ahí me desplayé bien. Y la tercera parte es la dedicada a la adolescencia. Aquí hablo con bastante crudeza de las cosas, porque los padres, la verdad es que estamos bastante engañados. Y al igual que nosotros, pues nuestros hijos ahora adolescentes hacen exactamente lo mismo que hicimos nosotros cuando lo éramos. Ocultar, escaquear, hacer pellas si pueden, salir con quienes les gusta, beber, fumar, y siempre van a tratar de engañarnos, de ocultarnos, y van a pensar que están por delante de nosotros. Ellos piensan que nosotros nacimos ya con 40 años y que no fuimos jóvenes, ni salimos por ahí, ni bebimos, ni fumamos, ni nada, y bueno, para unas cosas son muy ingenuos y para otros no. Entonces, bueno, pues hay que estar un poco ahí, llevarles la delantera, porque además nosotros tuvimos la suerte de nacer en una época en la que sí que íbamos más adelantados que nuestros padres, en la época de la transición, que fue la época de las libertades recobradas, y ahí pues sí que podemos estar un paso por encima de ellos, ¿no? Podemos hablar con bastante experiencia. Aquí también me parece importante tener claro que la solución para intentar llegar a una adolescencia no conflictiva, siempre es conflictiva, pero bueno, se puede llevar mejor o peor. La solución no es ya ser amigo de ellos, eso es imposible, sino seguir siendo padres, tener confianza, pero poniéndole límites. La confianza se empieza a coger desde que se es pequeños, esa confianza, y los límites, por supuesto, los famosos límites, pues sí, hay que ponerlos. Porque si no, cuando llegan a la adolescencia es imposible a un crío ponerle un límite y, desde luego, darle un guantazo, vamos, inimaginable. Aparte de que por ley está prohibido, es que no vas a conseguir nada. Entonces, empezar a currárselo, trabajárselo desde que se es muy pequeño, ¿no? Entonces, el tema del ser coleguita de los hijos, pues como que yo creo que no funciona. Y bueno, hay muchos temas que toca el síndrome de mama osa, como las actividades extraescolares, los deberes, los exámenes, la gestión del tiempo libre, los hermanos, los abuelos, el tema de los abuelos, como la relación que tenemos los nietos con los abuelos, los hijos con nuestros padres en relación con los nietos, si estamos abusando demasiado de ellos, si no. Ese es un tema que, si realmente el papel de los abuelos sigue siendo el que era o estamos exigiendo demasiado. En fin, el mensaje final sería que es normal proteger a nuestros hijos, es normal ser padres, ser madres osas, pero sobre todo protegerlos ya no solo de cosas que les hagan daño y alejarlos de cosas que les hagan daño y que les hagan estar en peligro, sino que protegerlos también es educarlos en valores, que sepan respetar al otro, y sobre todo protegerlos de todo aquello que les impida ser buenas personas. En definitiva, esto es lo que se trata de abordar en este libro, y lo que digo, pues desde un punto de vista irónico, intento con mucho humor, y por lo menos que quien lo lea no tenga la sensación de haber perdido el tiempo, y por lo menos que se lo haya pasado un rato bien.